Okay. Como les decía, el modelo es el modelo de un compartimento de infusión intravenosa. Y hay un micrófono ruidoso por ahí. Gracias. Y al final de esta clase, o de este ejercicio en realidad, de este seminario, lo que nosotros pretendemos es que ustedes sean capaces de hacer todas estas cosas que están en la diapositiva, ¿ya? Identificar las cinéticas involucradas en el tipo de administración, hacer cálculos, ¿no es cierto? La velocidad de ingreso y el tiempo que se necesita para llegar al estado estacionario. Todo esto lo vamos a ir contestando como preguntas, ¿ya? Hago unas preguntas. Identificar los factores que influyen en la obtención de una determinada concentración plasmática del estado estacionario. Identificar y calcular cómo se modifican las concentraciones cuando se producen alteraciones en el proceso de eliminación, ¿ya? O de distribución también. Eso es la aplicación clínica que tiene la farmacocinética. Calcular las dosis y velocidad de ingreso cuando se utilizan combinaciones de bolus e infusión intravenoso, y cuando se utilizan combinaciones de infusiones intravenosas de distintas velocidades. Y también, desde el punto de vista de farmacocinética básica, nosotros podemos obtener parámetros farmacocinéticos. Entonces, los ejercicios que elegimos para discutir están orientados precisamente a estas situaciones, o sea, a obtener parámetros y a una aplicación clínica. Yo les quiero mencionar que, por favor, pongan bastante atención a este tipo de administración, porque si bien todos nosotros sabemos que la administración más extendida, más masiva de los medicamentos es en su forma oral, principalmente a través de comprimidos, esta es una forma de administración profundamente extendida en el medio asistencial hospitalario o clínico, ¿no es cierto? Entonces, normalmente a los pacientes se les administra muchos fármacos a través de esta metodología de infusión intravenosa, debido a que ellos habitualmente están con suero. Entonces es relativamente fácil ir incorporando en estos sueros los principios activos. Y solamente se pasa, por ejemplo, cuando están los pacientes en un tratamiento por infecciones más o menos graves, se hace todo este tratamiento por infusión intravenosa, y después, si es que el tratamiento va a continuar en forma después ambulatoria, entonces se hace el cambio en el último día se hace el cambio a la administración oral, por ejemplo, y para que el paciente pueda seguirlo recibiendo sus dosis correspondientes en la casa, ¿ya? Pero, como les digo, se van a encontrar muy frecuentemente con este tipo de administración en el medio hospitalario. Entonces, las preguntas que íbamos a tratar de ir respondiendo, y para eso, por favor, les pido que activen su micrófono o me escriban por el chat, ¿no es cierto? Yo lo voy a estar viendo acá. Primero, ¿cuáles son las cinéticas involucradas en una infusión intravenosa? ¿Quién me puede contar? El tipo de cinética involucrada, los tipos más bien. Orden 0 y 1, ¿Cuál es orden 0? cuando la regresión se asemeja más a una pendiente lineal. Y la de orden 1 es cuando es logarítmica, ¿no? ¿Sí? Pero, ya, ok, sí, está bien, perdón, a lo mejor te hice mal la pregunta. Hay dos cinéticas, ¿no es cierto? Tú me dices una de orden 0 y otra de orden 1. ¿Qué proceso es el de orden 0 y cuál proceso es el de orden 1? Sí, ahí me... ¿Ahí te perdiste? Sí, Ya, sí. ¿alguien que pueda ayudar con eso? Yo pienso que el proceso de orden 0 sería el proceso de ingreso del principio activo. Ya, El de orden 1 sería el proceso de eliminación de este fármaco en la sangre. perfecto. Exactamente. Es de orden 0, ¿no es cierto?, el ingreso, porque si ustedes se fijan, cuando uno administra, pónganse en la situación práctica, ¿ya? Tienen un volumen de suero, ¿ya? Tienen un volumen de suero donde se ingresa una cierta dosis de un principio activo.
y ese suero se perfunde, ya sea por goteo o por una bomba de infusión, dependiendo de la tecnología que tenga el hospital, se perfunde a una velocidad que es constante, ¿ya? Por ejemplo, 1 ml minuto, por decir algo. Y ahí está disuelto el principio activo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, independientemente de la concentración que vayamos alcanzando en la circulación, nosotros al perfundir 1 ml minuto en forma continua, lo que estamos haciendo es incorporar la misma cantidad de fármaco por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y eso es cinéticamente de orden cero. ¿Por qué? Porque no depende de la concentración que ustedes están alcanzando en la circulación, sino que ustedes de alguna manera están forzando el sistema a ingresar siempre la misma cantidad de fármaco. Pero una vez que llega el fármaco a la circulación, ¿no es cierto?, el organismo, que no tiene cómo distinguir por qué vía le llegó este fármaco, ¿no es cierto?, sino que le llegó solamente, genera una concentración plasmática, y si no está sometido a cinéticas saturables, se va a comportar con una eliminación de primer orden, o sea, va a tener una mayor velocidad de eliminación cuando hay más fármaco en el organismo y una menor cuando hay menos. Entonces, ese es el juego de cinéticas, ¿no es cierto? Ahora, cuando ocurre este juego de cinéticas, que también lo podemos encontrar a veces en los preparados de liberación controlada, que también uno controla para que sea de orden cero la entrada de fármaco y la eliminación sigue siendo de primer orden, ¿ya? Pero en el caso de la infusión, ¿no es cierto?, cuando tenemos estos dos tipos de cinéticas, llegamos a un estado estacionario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, cinéticamente hablando, desde el punto de vista de las velocidades, para llegar a un estado estacionario? Un equilibrio de ingreso y salida, ¿no? Un equilibrio ingreso y salida, ¿no es cierto? Mira, voy a poner aquí aquí voy a tratar de hacer un gráfico, esperando que me acompañe el pulso. Nosotros lo que estamos haciendo es ingresar fármaco, ¿no es cierto?, a través de una cinética de orden cero, y esto va subiendo, pero eso no quiere decir que no haya eliminación mientras va subiendo, ¿no es cierto? O sea, en el minuto que empieza a entrar fármaco al organismo y se empieza a distribuir, va a empezar a aparecer el fenómeno de eliminación. Pero para que suba esto, la velocidad de ingreso tiene que ser mayor que la velocidad de salida. Y llega un minuto en que se iguala la velocidad de ingreso con la velocidad de salida. Y cuando eso ocurre, o sea, nosotros estamos en el fondo ingresando una cierta cantidad de fármaco por unidad de tiempo y está saliendo la misma. Por lo tanto, llegamos a un estado estacionario, ¿ya? Y ese estado estacionario se puede mantener por mucho tiempo, ¿ya? Si ustedes siguen manteniendo la misma velocidad de infusión y las condiciones del sujeto no cambian. Vamos a ver después por qué pueden cambiar, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo para alcanzar el estado estacionario? ¿Cuál es este tiempo en que nosotros ya empezamos a ver concentraciones que son constantes? Este tiempo, aquí ustedes van a suponer que esta línea es la misma, parejita, ¿ya? ¿Entre 5 y 7 vidas medias? 7 vidas medias. ¿Se acuerdan por qué son 7 vidas medias? Les voy a poner por aquí, ya, ese es el ingreso. Ustedes en los textos en general se van a encontrar con que el ingreso se simboliza como casero, ¿eh? Y ese casero es para que a uno no se le olvide que la cinética es de orden cero, ¿ya? Y este K de constante velocidad de eliminación es de primer orden porque responde, la velocidad es linealmente dependiente de la cantidad de fármaco que está en el organismo o de la concentración plasmática. Entonces, en esta ecuación, que es la que da cuenta de una infusión en cualquier etapa, ¿ya? Nosotros vamos a ir, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, esta concentración plasmática va a ir aumentando. Y para que esto se mantenga constante, o sea, para cuando uno llega al estado estacionario, quiere decir que va a depender solo de los factores, solo de este factor, que es la concentración en estado estacionario, donde todo es constante, la velocidad de infusión y el clearance, ¿ya? Entonces, quiere decir que para que esto se mantenga constante, este término tiene que tender a cero, ¿ya? Y eso ocurre porque si ustedes ponen aquí me falta un signo menos en esta ecuación, que
Me faltó aquí, por si acaso, ¿ya? Espérenme un segundito. Ya. Entonces, si ustedes ponen en esta ecuación aquí menos 0,693 dividido por la vida media, que es K, ¿no es cierto? Y el tiempo lo ponen como n vidas medias, o sea, cuántas vidas medias ha transcurrido, ¿no es cierto?, desde la administración, cuando ha transcurrido una vida media, 2 vidas medias, 3 vidas medias. Entonces aquí estas vidas medias se simplifican y solamente nos queda e elevado a menos 0,693 por n, ¿ya? Y eso les da que este n, este elevado a menos kt vale 0,5 cuando ha transcurrido una vida media, 0,25 cuando han transcurrido 2 vidas medias, y así hasta que llegamos a que a las 7 vidas medias ya tiene un valor que es prácticamente tendiendo a 0 y a 10 también, ¿ya? Entonces yo les quiero mencionar aquí que les quiero mencionar aquí en esta tabla que normalmente en clínica, ¿ya? Ahí y aquí, normalmente se trabaja con 4 a 5 vidas medias, ¿ya? Para asumir que uno ya está prácticamente dentro del estado estacionario, ¿ya? Porque la contribución que hace el término ya es bastante menor. Y que uno habitualmente en investigación, cuando ya necesita tener los datos así muy, muy exactos, ¿ya? Uno trabaja con 7 a 10 vidas medias, ¿ya? Entonces, no se extrañen si a alguno de ustedes les gusta la clínica, quiere ir a hacer una práctica en el área asistencial, que de repente, por ejemplo, en la administración de una infusión de un antibiótico y que quieren saber si el paciente está bien, está mal, dentro de los rangos que se espera para controlar la infección, de repente ustedes van a mirar y se van a dar cuenta que hay una orden de hacer una monitorización cuando recién han pasado 4 vidas medias. Porque si ustedes se fijan, ya estamos en 4 vidas medias, ¿ya? Estamos en 4 vidas medias estamos en el 93,75% del estado estacionario, y por lo tanto la posibilidad de estar dentro ya de la concentración terapéuticamente útil es muy alta, ¿ya? Es muy alta. Entonces por eso es que nos espera hasta llegar a las 7 vidas medias para llegar a sobre el 99% del estado estacionario, ¿ya? Eso es una cosa que es importante tener en cuenta porque es del mundo profesional, ¿no es cierto?, de la vida real, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos esta ecuación, ¿de qué factores depende que nosotros alcancemos este estado estacionario? Ya sabemos que la concentración en estado estacionario es solamente esta parte de aquí de la ecuación, ¿no es cierto? K0 dividido por K por BD, porque este término tiende a 0. Entonces, si nosotros queremos alcanzar una concentración, tenemos una concentración de 2, por ejemplo, nanogramos por ml, por ejemplo, en estado estacionario, y yo quiero cambiar esa concentración de estado estacionario, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la velocidad de infusión. Aumentar la velocidad de infusión. Y la concentración plasmática me debería cambiar proporcionalmente siempre que ocurra una condición. ¿Cuál sería? Mirando la ecuación. ¿Qué otra cosa puede variar? La constante eliminación sería, dependiendo del paciente. Claro, puede variar K, pero también puede variar BD. O sea, puede variar solo K, puede variar solo BD, o en conjunto el clearance, ¿no es cierto? Del K por BD, que es el clearance. Entonces, tengo que tener siempre eso presente, ¿ya? Porque, como les digo, esta aplicación habitualmente es en el mundo
asistencial, ¿ya? Y en el mundo asistencial, ¿no es cierto?, los pacientes pueden ir experimentando cambios en su clearance, ¿ya? Porque tienen, por ejemplo, algún problema renal agudo, ¿ya? En un problema renal crónico uno tiene herramientas para proyectar cuál es el clearance del sujeto, ¿ya? Pero cuando hay insuficiencias renales agudas, por ejemplo, puede variar el clearance de un fármaco si es que este se elimina por la orina en forma muy rápida, ¿ya? Y ahí entonces uno tiene que saber, tener claro que la concentración plasmática va a variar dependiendo directamente de la velocidad de infusión e inversamente del clearance. Entonces hay que hacer esa evaluación, ¿cierto? Porque es cierto, uno tiende a pensar siempre en KIBD como constantes, y efectivamente hay muchos pacientes los cuales son constantes, y por lo tanto ahí uno solamente cambia la velocidad de infusión y por lo tanto cambia la concentración plasmática, ¿ya? Directamente con respecto al cambio de velocidad. Yo lo aumenté en un 20% y yo espero un 20% de aumento de concentración plasmática. Pero tengo que estar atenta al clearance, ¿cierto? Y cuando yo cambio la velocidad de infusión, ¿en cuánto tiempo llego al nuevo estado estacionario? Debería ser al mismo tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo de las 5 a 7 vidas medias. Exactamente. O sea, si yo tengo esta situación, ¿no es cierto? Así, y yo tengo esta evolución, ¿no es cierto? Y esta concentración no es la suficiente y yo pongo una nueva velocidad de infusión para llegar a la concentración que sí es suficiente, me voy a demorar el mismo tiempo que me demoré aquí. Me voy a demorar el mismo tiempo que me demoré ahí entre que la cambié y llegué a la concentración en estado estacionario. O sea, tengo que llegar a una nueva concentración en estado estacionario, ¿ya? Entonces, en una infusión cualquiera, ¿no es cierto?, la velocidad para, digamos, el tiempo para llegar al estado estacionario depende de la vida media. Por lo tanto, ahí tengo algunos aspectos también que tengo que evaluar desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si cambia la eliminación del sujeto, cambia la vida media? Por ejemplo, se deteriora una función de eliminación, entonces voy a tener un cambio en la vida media va a aumentar, eso significa que me voy a demorar más tiempo en alcanzar el estado estacionario, ¿ya? Esa es una situación. La otra, que es la más frecuente, hay situaciones que son de hiperactividad del organismo en que la vida media en realidad disminuye, pero son las menos. Y la otra situación es esta que estamos conversando, o sea, ¿qué pasa cuando no logro la concentración que quiero y tengo que cambiarla? Entonces tengo que pensar en que de nuevo tengo que llegar al estado estacionario. En el uso clínico voy a esperar a lo menos 4 vidas medias para hacer una nueva monitorización. También les quiero comentar que si tenemos tiempo en clase vamos a ver algo que es bastante interesante también desde el punto de vista clínico, después cuando nos toquen las clases de modelos no compartimentales, que se refiere al uso que hacen los modelos poblacionales para hacer estas proyecciones de dosis o de velocidades de infusión. Que a mí me parece interesante que ya las vayan conociendo también, que son, en el fondo uno tiene modelos o sea, parámetros de una población, y con esos parámetros uno uno ajusta digamos, uno propone una dosis o una velocidad de infusión inicial. Y después, entonces, hace una monitorización, toma una concentración que muchas veces es distinta de la que uno proyectó, los incorpora en un programa de modelos poblacionales y hace un ajuste, ahora calculando parámetros ahora para el sujeto, y hace un ajuste de dosis en base a eso, que se van también, los que estén interesados en el área clínica, también se van a encontrar bastante frecuentemente con eso. Entonces, ahí tenemos las preguntas, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que las cinéticas involucradas son de ingreso, orden 0, de salida o de eliminación, orden 1, que llegamos a un estado estacionario cuando la velocidad de ingreso se iguala a la velocidad de eliminación,
en la parte en que va ascendiendo, la velocidad de ingreso es mayor que la de eliminación, y después acá en toda esta etapa C igual. Que el tiempo para alcanzar el estado estacionario depende de la vida media, que los factores de los cuales depende el nivel del estado estacionario dependen de la velocidad de introducción directamente e inversamente del clearance. Por lo tanto, factores patológicos o fisiológicos que puedan hacer variar la constante velocidad de eliminación o el volumen de distribución podrían afectar el nivel de la concentración en el estado estacionario. Y si no se llega a la concentración deseada y hay que cambiar velocidad, entonces la concentración en estado estacionario va a depender en forma directamente proporcional, si es que no ha cambiado el clearance, ¿no es cierto? Directamente proporcional al cambio de velocidad de infusión. Y el tiempo, bueno, tenemos que esperar 4 o 5 vidas medias en clínica, y 7 o más vidas medias si estamos hablando de investigación, ¿ya? Eso es lo habitual, ¿ya? Entonces pasemos ahora. ¿Tienen alguna duda así de tipo conceptual respecto de esto? Sí, profesora, respecto para modificar el clearance o la velocidad de ingreso, en un paciente, digamos, que no tenga problemas renales, la única ¿Sí? variable ahí sería la velocidad de ingreso, ¿no? La velocidad de ingreso, nada más. Sí, Ah, efectivamente, sí. Ahora, algunos ejemplos de cuándo ustedes, por ejemplo, de cuándo se puede ver afectado el clearance por los dos factores, ¿ya? Quizás el caso más emblemático sea la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, porque ambas enfermedades producen un cambio muy importante en la función de eliminación, ¿cierto? Porque si el medicamento, el fármaco se elimina por vía metabólica y hay una insuficiencia hepática, se va a ver muy afectada. Y si el fármaco se elimina principalmente por excreción renal, entonces se va a ver afectado por la insuficiencia renal. Pero ambas enfermedades producen un cambio importante en el porcentaje y la afinidad que tiene la albúmina por unir los fármacos. Entonces ahí también generan un cambio en el volumen de distribución, porque hay menor unión de los fármacos a la albúmina, aquellos que se unen a albúmina queda más fármaco libre, y al quedar más fármaco libre, ese fármaco libre se distribuye más hacia el espacio extravascular y por lo tanto aumenta el volumen de distribución. Entonces en esos casos son los casos que hay que tener mucho cuidado. De no ocurrir esas situaciones, o sea, si el sujeto está con función hepática, y eso se ve habitualmente por las pruebas de laboratorio clínico, o sea, si está con función hepática y renal normales, entonces uno asume que efectivamente va a cambiar solamente en forma directamente proporcional al cambio de velocidad de infusión. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya. Ok. Vamos viendo entonces qué era lo que teníamos de ejercicio. ¿Ya? El primer ejercicio era este. Apunta a una de las competencias que tienen que alcanzar al final de este capítulo, ¿no es cierto? Que es obtener parámetros farmacocinéticos, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, yo les puse ahí que antes de hacer cualquier cálculo, analice mirando los datos disponibles si al suspender la infusión existiría la posibilidad de haber alcanzado el estado estacionario. ¿Ya? Entonces yo quiero saber a qué conclusión llegaron respecto de eso. Yo mientras tanto voy a ir dibujando aquí. Estoy en la pluma. ¿Tienen algún elemento en la tabla de datos, perdón,
¿Tienen algún elemento en la tabla de datos, ¿ya?, que les permita más o menos tener una apreciación respecto de la vida media? Llega a una concentración plasmática máxima y después baja. ¿Ya? Llega a una concentración que es mientras dura la infusión, ¿no es cierto? Ahí. Y Ujú. yo corto la infusión ahí y después, por lo tanto, como no ingreso más fármaco, no me queda más remedio que decaiga la concentración porque dejé de ingresar, por lo tanto hay solo una función de eliminación, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Ok, entonces, ¿tienen alguna, si esta parte de aquí es tiene solo una función de eliminación, ¿no es cierto? La de bajada de la curva, ustedes pueden apreciar más o menos cuánto es la vida media sin hacer ningún cálculo, digamos, aplicando el concepto de vida media. ¿Cuál es el concepto de vida media? A ver. Por la parte que se está eliminando, profe. ¿Sí? ¿Y la vida media qué significa conceptualmente? El tiempo en que el fármaco se demora en bajar a la mitad de su En bajar a la concentración mitad, inicial. ¿no es cierto? ¿Y hay algún par de datos que les permita más o menos apreciar cuánto es la vida media? Aproximado. Entre las 9 y las 12 horas podría ser como 10, 11 horas. Entre las 9 y las 12, eso va de 9 a 2, tendría que ser 2,3, ¿no es cierto? En 12. Y entre 2 y 15, yo creo que andamos más cerca. ¿Sí? Pero en cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, si tomamos entre 9 y 12, aquí bajamos es un poco más de una vida media porque bajamos a menos de la mitad, ¿no es cierto? O sea, debe ser un poco menos de 3 horas, y entre 12 y 15 también bajamos un poquito menos de la mitad, por lo tanto, un poco menos de 3 horas, ¿ya? Y la infusión yo la puse durante 7,5 horas. Por lo tanto, han pasado menos de 3 vidas medias de que yo puse la infusión. Por lo tanto, posibilidad de haber llegado al estado estacionario, ¿hay o no hay? Mi pregunta va si es que este punto, 7,5 horas, que tiene una concentración de 7, ¿no es cierto?, ¿es estado estacionario o no? Porque a lo mejor yo paré la infusión aquí, y a lo mejor si hubiera seguido, no lo hubiera cortado, yo podría haber seguido derechito hacia acá porque habría llegado a estado estacionario, o bien habría seguido más arriba si es que no llegaba al estado estacionario. Esa es mi pregunta. No, aún falta. Aún falta, ¿no es cierto? O sea, ese punto de acá, este punto de aquí, es donde yo corto, está definido por un modelo de infusión antes de llegar al estado estacionario. O sea, si alguien me pregunta a mí, ¿qué define a toda esta parte de esta curva de la infusión? ¿No es cierto? Esa parte está definida por, me voy a devolver aquí, por esta ecuación completa, ¿ya? Donde este tiempo que está aquí, ¿no es cierto?, es un tiempo específico, ya no es una variable, sino que es un tiempo, el punto donde corto la infusión es un tiempo que es 7,5 horas, ¿ya? Ese punto de corte está definido por ese modelo, ¿ya? Entonces, tengo esta situación donde tengo una infusión que no llega al estado estacionario, que después la corto, ¿no es cierto?, y esto baja, ¿no es cierto? Ya. Desarrollándolo en el ejercicio, Sí. ¿sí? Y llegaron a los resultados que estaban ahí.
en la guía. Si es sí, fantástico, y si es no, veamos por qué no. A ver, chat, ¿qué me dice? Ah, Constanza. Ok, ok, perfecto. Que si puedo volver, si puedo repetir por qué no habíamos alcanzado el estado estacionario. Mira, nosotros haciendo un análisis aquí de esta parte de la curva, aplicando el concepto de vida media, ¿ya? Tiempo necesario para que una concentración disminuya a la mitad, ¿cierto? Llega entre 9 y 12 horas, que han transcurrido 3 horas, nosotros bajamos de una concentración a un poco menos de la mitad, porque la mitad habría sido 2,3. Y entre 2 y 15 horas nos pasa lo mismo. Bajamos de aquí casi a la mitad, digamos, entre 2 y 0,9, un poquito menos de la mitad. O sea, en 3 horas disminuimos a una concentración que es un poco menos de la mitad. Eso significa que la vida media, que habría sido que esto disminuya a 1, ¿no es cierto?, es un poquito menos de 3 horas. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos en la situación de, para hacer un cálculo más fácil, si asumimos que la vida media es 3 horas, para cerrarlo en un valor, ¿ya? Sabemos que es un poco menos, 3 horas. Yo habría tenido que dar la infusión para estar en el 100% prácticamente del estado estacionario durante 7 vidas medias, serían 21 horas, ¿ya? Y la verdad es que la di durante 7,5. Entonces 7,5, si tomamos, como te digo, una vida media aproximada de 3, son 2,5 vidas medias. Y en 2,5 vidas medias yo no estoy en estado estacionario. Por lo tanto, este punto de aquí, ¿no es cierto?, toda esta parte de la infusión, hasta que la corto, está, déjame devolverme aquí, está definida por esta ecuación, ¿ya? Déjame poner el puntero. Está definida por esta ecuación, ¿ya? Donde este término no es despreciable, que es cuando este término tiende a 0, yo ya sé que llegó al estado estacionario, pero este término en el tiempo que duró la infusión no tendió a 0, porque han pasado 2,5 vidas medias, ¿no? ¿Ya? Entonces, como este término no ha tendido a 0, cualquier valor mientras transcurre la infusión, cualquier valor de concentración plasmática va a estar definida por toda esta ecuación. Y al final de la infusión, cuando yo llego al corte, que es al tiempo 7,5, entonces voy a tener un valor que está dado por este modelo y donde este tiempo va a ser un tiempo específico que es 7,5, ¿ya? Y que experimentalmente, mirando el cuadro de datos, ese valor vale 7. 7, ¿ya? Y que yo después, cuando lo ajuste a un modelo, tengo que ver si el modelo efectivamente no me va a dar 7, porque cuando uno ajusta datos, ¿no es cierto?, uno tiene varias concentraciones plasmáticas y uno ajusta al modelo que mejor describe a todos los puntos, ¿no es cierto? Entonces, pero sí me tiene que dar muy cercano a 7. ¿Ya? Ese es el razonamiento, ¿ya? O sea, tengo aquí entonces esta infusión, que la corto a las 7,5 horas, no he llegado al estado estacionario, y después que la corto, la única opción que tiene el organismo, entonces, cuando ya se suspende el ingreso, es eliminar, ¿ya? Y por eso es que estamos viendo en la parte de eliminación esta apreciación más o menos aproximada de la vida media. Ya, Constanza. Ok, de nada. Ok, ¿alguna otra consulta? Ya. Ok, entonces, si tenemos que en esta parte hay solo eliminación, entonces a partir de esta porción, nosotros podemos determinar K y la vida media, ¿ya? ¿Y eso cómo lo hicieron? Yo grafiqué los últimos 3 puntos y saqué una recta. Graficando. ¿Ya? Tomaron estos 3 puntos de eliminación, ¿ya? Y obtuvieron entonces una regresión, ¿cómo lo hicieron? ¿Con una regresión exponencial? Sí. Ya.
Ok. Y de ahí entonces obtuvieron K y la vida Y media. T, sí. Ya, Dígame. perfecto, la vida media. Y eso les dio según los resultados que yo les publiqué en la guía, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ya. ¿Y el volumen de distribución y el clearance? Sí, yo no supe hacerlo porque... Ok, ya, vamos a verlo entonces. Voy a dejar de compartir esta pantalla, esta de aquí, ¿ya? Y me voy a cambiar de a un Excel, ¿ya? Ya. ¿Están viendo esto, cierto? Sí. Perfecto. Entonces aquí está la tabla. Ya vimos el tema de la vida media y que eso nos permitía definir que cuando llegábamos aquí todavía no llegábamos al estado estacionario. Y lo otro es, nosotros dijimos que este seminario y este modelo que estamos viendo, ¿no es cierto?, se aplica a infusión intravenosa modelo de un compartimento. Entonces, ¿cómo reconocen que tienen ese modelo? Al momento de graficar en escala logarítmica, o sea, el gráfico ¿Sí? con logarítmico, ¿Sí? se ve una sola tendencia, como una sola línea. Una No es que recta. Ya, claro, una sola recta. ¿en qué parte de la curva? Al comienzo, o sea, los primeros puntos, desde que empieza el, Ya, el ok, decaimiento. mira. Aquí están. Déjame ver una cosa aquí. Déjame, es que voy a modificar un gráfico porque qué bueno que me dijiste eso, porque aquí tenemos un problema. Tenemos ahí esto de aquí. Tenemos esto de aquí. Y vamos a graficarlo para que lo veamos más clarito. Ahí, ¿cierto? Vamos a ponerlo sobrepuesto porque este de acá no está tan bueno. Ya, ahí. Miren, cuando ustedes hacen el gráfico de coordenadas semilogarítmicas, en toda esta parte donde va subiendo, aquí, ¿no es cierto? Ustedes tienen una mezcla de dos procesos, que es el ingreso y la eliminación. ¿Ya? El ingreso y la eliminación. Por lo tanto, de esta parte de aquí no vamos a poder sacar una deducción importante porque no tenemos un proceso único como para verlo, para identificar el proceso del modelo. Donde tenemos un proceso único es en esta parte, ¿ya? En esta parte. Y si ustedes se fijan, desde que nosotros cortamos la infusión y en coordenadas semilogarítmicas, en un modelo de un compartimento, esto sería el equivalente a que si nos olvidamos de estos puntos de acá del inicio, es como si yo hubiera puesto un bolus que me hubiera generado esta concentración de aquí, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo decae en un modelo de un compartimento en coordenadas semilogarítmicas? Decae en forma de una línea recta. ¿Por qué? Porque hay un puro proceso que es la eliminación.
Entonces, ustedes cuando vean el modelo de 2 compartimentos, que lo van a ver con Javier, se van a dar cuenta que en el modelo de 2 compartimentos el decaimiento no es recto al principio. Es una curva que después se hace recta, ¿ya? Pero en este caso, en que ustedes saben de sus clases de bolus, que hay un solo proceso involucrado, ¿ya? Y eso, por lo tanto, en coordenadas semilogarítmicas es una recta, ¿ya? Y la analogía que tienen que hacer es esa, o sea, cuando nosotros detenemos la infusión, queda un solo proceso, que es la eliminación. Y si el modelo es de un compartimento, ese proceso es uno solo, y es entonces una línea, es una sola exponencial. Por lo tanto, en coordenadas semilogarítmicas es una línea recta. Y con eso, con esta parte nosotros definimos que el modelo es de un compartimento. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ok. Ahora, entonces, con este gráfico que lo pueden hacer graficando logaritmo natural de la concentración en función del tiempo, o lo hacen en la regresión exponencial directamente, que entiendo que eso ya lo saben hacer en el Excel, ¿ya? Porque esto les da directo, la regresión exponencial les da directo el valor y todo. Entonces aquí yo quiero saber qué escala de tiempo usaron. ¿Usaron la escala de tiempo post-infusión o usaron la escala de tiempo original que parte en 0, etcétera, y llega hasta los 15? La post para sacar la constante del tiempo de vida media. Ya, usaste la post. Por lo tanto, tomaste este valor, en el fondo, como si eso hubiera sido el 0, ¿no es cierto? Después 1,5, 4,5 y 7,5, ¿no es cierto? Eso. Y si ustedes se fijan, si toman eso, les va a dar aquí este valor de intercepto, aquí en el eje 0, de tiempo 0, les va a dar 6,95, y eso es lo que tienen que chequear, porque ahí les va a decir si el modelo también está bien ajustado. Tienen que contrastarlo con los datos experimentales, que era 7, ¿ya? Eso es lo que a mí me gusta recalcar un poco, ¿ah? Recuerden, 7 es el valor experimental, y el modelo les dice 6,95, y nosotros seguimos trabajando con el modelo. ¿Por qué con el modelo? Porque si ustedes se fijan, esta línea de tendencia que está aquí en los puntos, que corresponde a esta ecuación, ¿ya? No es exactamente la línea que uno proyecta con los puntos experimentales, ¿ya? Pero el modelo es lo que mejor describe al conjunto de los puntos, ¿ya? O sea, con este modelo, si yo me pongo en cualquier tiempo, ¿no es cierto?, me va a dar el mismo valor de vida media o de K en cualquier punto. En cambio, si yo empiezo a tomar un punto experimental y lo pongo acá, otro punto experimental y lo pongo acá, me va a dar puros valores distintos, muy parecidos, pero distintos de K o de vida media. Entonces, el modelo es lo que mejor describe al conjunto de puntos. Y por eso es que uno trabaja con el modelo, ¿ya? Pero sí, el modelo tiene que ser bastante parecido a lo que yo veo experimentalmente, si no el modelo no me sirve, ¿ya? Entonces, eso es importante también darle una miradita, porque si ustedes, suponte, les da aquí un valor de 5, entonces empiezo a mirar en qué me equivoqué probablemente, porque estoy muy alejada del modelo, ¿ya? A lo mejor puse un dato mal, etc. Ok, entonces este punto, 6,95, corresponde a este punto de corte, en el fondo, donde yo corté aquí. Ahora, si yo hubiese graficado este eje con estos valores, ¿ya? Con estos valores que están acá, que es lo que yo tengo puesto acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, la curva está bastante desplazada, se ve como un poco distinta porque la escala de tiempo está más chiquitita, pero es la misma curva que tiene la misma pendiente, pero tiene un intercepto distinto, ¿ya?
¿Por qué? Porque este intercepto es el intercepto a tiempo cero, el que me da el modelo, ¿ya? Y a mí me interesa este punto, porque yo estoy caracterizando esta curva, a mí me interesa este punto, ¿ya? Entonces, si yo he ocupado esta escala, yo tengo que saber cuál es el valor de este punto, que es donde yo corté la infusión, y por lo tanto tengo que reemplazar el tiempo aquí por las 7,5 horas, ¿no es cierto?, para poder calcular cuál es este valor. No sé si queda claro eso. No, profe, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Sí? ¿Claro? Lo más fácil es hacer esto, que es tomar como punto cero el punto donde yo corté la infusión, ¿no es cierto?, y graficar los datos post-infusión, ¿no es cierto? Y este valor cero que voy a tener acá corresponde al punto de corte de la infusión, ¿ya? Si yo ocupo los tiempos que me da el ejercicio, ¿ya? Si yo ocupo estos tiempos de aquí, ¿no es cierto?, estos de acá. Si ustedes se fijan, llega aquí el punto 7,5, ¿no es cierto?, que me da 7, que es el punto original. Me queda esta curva absolutamente desplazada en el eje del tiempo, ¿ya? Porque estoy incluyendo los tiempos en que di la infusión. Pero cuando yo le digo, cuando le pido al programa que me dé el modelo, el programa me va a dar siempre el intercepto a tiempo cero, a tiempo inicial, digamos. Y el tiempo inicial cero mío, en este caso, es el tiempo donde empezó la infusión. Y por lo tanto esta curva, para llegar al cero, va a tener que seguir subiendo, 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 hasta que llegue a cero. Y ese valor va a ser 54,136. ¿Ya? Ya. Eso está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Pero yo lo que necesito son los datos, para calcular el clearance, necesito los datos de este punto, ¿ya? De este punto. Entonces, ese punto, aquí es 6,9497, ¿ya? Pero acá tengo que calcularlo, porque este punto 54,136 es un punto por acá de este eje 0, que ya sé que aquí hay todo un pedazo que duró la infusión, y a mí me interesa saber solo lo que está ocurriendo desde el punto de corte hasta abajo para poder calcular el clearance, ¿ya? Entonces tengo que en esta ecuación, si es que la hicieron así, tengo que aquí en el X, que es la escala de tiempo, tengo que poner 7,5 horas y calcular cuál es el valor de la concentración, ¿ya? Y eso me va a dar, si lo calculamos acá, por ejemplo, igual 54,136 por la exponencial, ¿no es cierto? Que es menos 0,274 por 7,5. ¿Ya? Y eso me va a dar el valor de la concentración a las 7,5 horas. Y se fijan que es la misma, prácticamente la misma, casi la misma que está ahí. ¿Ya? 6,93. ¿Ya? Y ahí me da 6,95, prácticamente despreciable. ¿Ya? ¿Por qué me importa este punto? ¿Ya? Porque ese punto, ¿no es cierto?, que es el punto de corte de la infusión, ¿ya? Yo sé que se produjo por una infusión que tenía una velocidad de 50 miligramos por hora, 50 miligramos por hora, ¿no es cierto?, que tiene un K que yo ya lo conozco, ¿no es cierto?, y que yo necesito despejar el BD, para calcular entonces BD y el clearance. Y esa infusión duró 7,5 horas. Entonces, por eso es importante saber el valor de ese punto.
Entonces yo lo que hago es, en esta ecuación, donde ahora este tiempo es 7,5, ¿no es cierto? Donde yo sé K0, donde sé la concentración que es 6,93 o 6,95, y ya obtuve K, entonces voy a obtener el BD. Y con eso obtengo el clearance. O sea, en una infusión intravenosa es posible obtener los parámetros farmacocinéticos a partir de la parte post-infusión, ¿no es cierto? Teniendo 3 puntos post-infusión, ¿ya? Suficiente. A ver, si estoy haciendo un experimento farmacocinético básico, 3 puntos me los van a objetar. Me van a decir que es muy poco, ¿ya? Si estoy haciendo una evaluación clínica, me van a preguntar si mejor no podría hacerlo con 2, ¿ya? Pero ustedes saben que no se puede hacer una recta con 2 puntos, o sea, no es correcto, así que 3 es lo mínimo, ¿ya? Por eso en este ejercicio están puestos 3 puntos, ¿ya? Entonces esa es la forma de calcular el clearance. Profe, Sí. que el profe igual nos decía que no incluyéramos como el máximo, el punto máximo, que No, podría confundirlo. no. El punto máximo en este caso lo estamos calculando porque nosotros ya tenemos caracterizada la parte final, ¿no es cierto? Y la caracterizamos con 3 puntos nomás, o sea, no con el máximo, ¿ya? Sí. Ahora estamos tomando este punto máximo como el punto final de la infusión, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con la infusión. Ese punto final, ¿no es cierto? Según el modelo, nos debió haber dado 6,93 o 6,95, ¿ya? Y ese punto viene de una infusión, ¿ya? Donde nosotros ya calculamos el K sin influencia en la infusión, porque lo calculamos solo con estos 3 puntos, ¿ya? Y esa infusión tiene una cierta velocidad de administración, ¿no es cierto? Duró un cierto tiempo, y yo tengo calculado los K ya a partir de la parte terminal cuando hay solo eliminación. Y con eso calculo entonces el BD. Si tú te fijas, no estoy incluyendo el punto final en este cálculo de la eliminación, porque estoy aquí, en este punto donde yo corto, hay ingreso y hay eliminación, ¿cierto? Claro, sí, eso era Claro. lo que yo no Por lo entendía, tanto, porque como para veía que calcular, usaba 4 puntos. por lo tanto, para calcular, aquí lo tengo con 4, ¿no es cierto? Porque por aquí la tenía, no lo puse ahora con 3, lo tenía, perdón, me equivoqué archivo, pero lo tenía también con 3 para que vieran que no había gran diferencia cuando se incluía o no se incluía. Pero Ya, esa efectivamente, era mi duda porque veía 4 puntos en el gráfico. Sí. No, tenía un ejercicio hecho solo con 3 para que vieran que no había gran diferencia en los valores, ¿ya? Pero sí, efectivamente, uno lo hace habitualmente solo con esto para no contaminar, digamos, ¿ya? Claro, esa era mi duda. Ya, gracias. Ya. Ok, pero esta parte de acá ¿se entendió? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí tienen calculado clearance, ¿no es cierto? K, BD, clearance, ¿no es cierto? Y vida media, que era lo que les pedía el problema. ¿Ok? Profe, Sí. tengo una consulta. Pasa que yo cuando hice este ejercicio, en vez de darme 22,9, me dio 22,7, pero fue porque yo tomé en la ecuación de abajo que usted hizo, sacó la concentración y le dio 6,93, ¿cierto? Sí. Ya, yo ocupé el valor de la tabla. Ocupé los 7,5 en tiempo y ocupé los 7 en Sí. concentración. Ya. ¿Es válido igualmente o está malo? Mira, conceptualmente no deberías hacerlo. Conceptualmente deberías ajustarte al modelo, ¿ya? Es cierto que normalmente la diferencia es re poca, ¿no es cierto? Pero en el fondo, ¿por qué conceptualmente hay que trabajar con el modelo? Por lo que les explicaba recién, porque si tú te fijas en los ajustes, ¿no es cierto? La línea de tendencia no va exactamente por donde va la línea experimental, ¿no es cierto? La línea que va trazando cuando uno de los puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo un punto aquí, por ejemplo, en
en la media hora, ¿ya? Ese punto, y yo le calculo, por ejemplo, vida media con ese punto, ¿ya? Y después tomo otro punto acá, y de nuevo calculo vida media, y de nuevo tomo otro punto acá, perdón, aquí en la línea continua, perdón, u otro punto aquí, u otro punto acá, ¿no es cierto? Y voy calculando parámetros con los puntos experimentales o con puntos intermedios, me va a ir dando valores distintos de los parámetros, que son cercanos, pero no son iguales, por decir algo. Por ejemplo, vida media, tomo en un punto, me va a dar 7,1, en el otro me puede dar 7,3, en el otro 7,15, etc. En cambio, cuando yo uso el modelo, los parámetros, independientemente del tiempo en que yo los tome, son siempre iguales, son constantes, ¿ya? Entonces, por eso es que uno trabaja con el modelo habitualmente. Si tú te fijas, claro, la diferencia entre el punto experimental y lo que nosotros vemos por el modelo es mínima, ¿ya? Es mínima. Pero conceptualmente siempre se pide que uno trabaje con el modelo, ¿ya? Vale. ¿Vale? Ya. Ok, esta es la forma entonces de obtener parámetros farmacocinéticos con el dato de del ¿cómo se llama? De los... de una infusión, ¿no es cierto?, que después se corta, ¿ya? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Profe, entonces, post infusión, si no se alcanza el estado estacionario, ¿el tratamiento de datos siempre será como volumen intravenoso? Claro, con estado estacionario o sin estado estacionario. Ah, qué bueno que hiciste esa pregunta porque mira, voy a aprovechar de explicarles algo. Si hubiéramos llegado al estado estacionario y después se corta, ¿no es cierto?, la tendencia es exactamente la misma. ¿Cuál es la única diferencia? O sea, habrías obtenido el K de la recta final, no hay ningún problema, pero la gran diferencia habría sido que la concentración es la de estado estacionario y por lo tanto no habrías tenido que usar esta parte de la ecuación, ¿ya? Porque al haber llegado al estado estacionario, para calcular el clearance, habrías necesitado ocupar solo esta parte, ¿ya? Si lo hubieras ocupado entera, esto te habría tendido a 0, ¿ya? Si este tiempo hubiese sido suficientemente prolongado, por ejemplo, aquí, que la vida media es del orden de los 2,5 horas, si hubieras, por ejemplo, dado la infusión durante 15 horas, y hubieses reemplazado 15 aquí, este término te habría tendido a 0, ¿ya? La única diferencia entonces es que si para calcular el clearance necesitas este punto de corte de la infusión, ¿no es cierto?, en un caso, cuando no has llegado al estado estacionario, tienes que ocupar esta ecuación completa, donde el tiempo, en este caso ya no es una variable, sino que es el tiempo que dura la infusión, y si hubiese llegado al estado estacionario, este término habría tendido a 0, ¿no es cierto?, y habrías tenido que ocupar solo esta parte de la ecuación. Esa es la gran diferencia, nada más, ¿ya? ¿Está claro? Si me dicen que no, lo explico de nuevo. Sí, profe, está claro. Ya, muchas gracias. Ok, vamos a cambiar de ejercicio y vamos a ir al otro, al que es de aplicación más clínica, ¿ya? Ya María Paz, ya vi tu mensaje, así que te voy a anotar para que no... para tenerte presente en la lista, ¿ya? Ya, vamos a compartir entonces... no, ese no, compartir. Ya. Ya, este de aquí tengo que borrarlo porque está malo. Me había equivocado de diapositiva.
borrador. Ya, partamos ahora viendo algo que es del área clínica, ¿ya? Este es un fármaco antiguo, antiquísimo, pero que aún se usa, ¿ya? Como broncodilatador, y tiene como característica que es un fármaco que habitualmente requiere de monitorización, o sea, de medición de sus niveles plasmáticos, debido a características que lo hacen candidato a hacer monitoreo terapéutico de fármacos, que es una gran variabilidad interindividual en su comportamiento farmacocinético, o sea, hay una gran variabilidad principalmente en sus parámetros de eliminación entre un sujeto y otro, ¿ya? Interindividual, ¿ya? Y un estrecho margen terapéutico, que va entre 10 y 20 miligramos por litro. O sea, cualquier margen terapéutico donde la concentración tóxica sobre la mínima efectiva tenga una relación de 2, 2,5 o menos, se considera de estrecho margen terapéutico. Tiene algunas complicaciones farmacocinéticas adicionales en que no todos se comportan según un modelo monocompartimental, a veces algunos sujetos modelo bicompartimental, pero en el caso nuestro vamos a tomar un sujeto que tiene un modelo monocompartimental. Entonces, ¿cómo se hace para partir con una dosis estimada en un paciente? Normalmente se recurre a parámetros poblacionales que están publicados en la literatura, ¿ya? Y si no hay un programa informático para este fármaco, entonces hay que hacer algunos cálculos, ¿ya? Por ejemplo, según la literatura, en promedio la vida media es de 5 horas y su volumen de distribución es de 0,45 litros por kilogramo de peso, ¿ya? Utilizando estos datos, se calculó una dosis de carga de 550 miligramos de aminofilina administrada en forma de bolus intravenoso para un sujeto de 70 kilogramos de peso, ¿ya? Aquí tenemos un primer elemento que es importante analizar. La teofilina, como tal, es una molécula que es muy poco soluble en agua, en medios acuosos, de forma tal que para poder utilizarla en soluciones inyectables, ¿ya? O en soluciones pediátricas acuosas, por ejemplo, orales, es necesario ocupar una sal que sea soluble en agua, y esa es la aminofilina, que es una sal de teofilina con etilendiamina, ¿ya? Y que tiene como característica que de la molécula, el 80% corresponde a teofilina, y el 20% corresponde a los componentes que forman la sal. Entonces, pero lo que se analiza en sangre es teofilina, ¿ya? O sea, 550 miligramos de aminofilina tienen un 80% de teofilina, y teofilina es lo que nosotros vamos a analizar en sangre, que es el principio activo, ¿ya? Y después de una inyección se tomaron solo 4 muestras, de un bolus intravenoso, se tomaron solo 4 muestras que dieron estas concentraciones plasmáticas, ¿ya? A la media hora, a la hora, a las 3 horas y a las 6 horas, ¿ya? Entonces, con eso, debido entonces a esta gran variabilidad interindividual que tiene, entonces ahí hay que hacer como, en este caso, un pequeño experimento con pocas muestras para tratar de caracterizar los parámetros que caracterizan, valga la redundancia, a este sujeto en particular, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es: determine los parámetros farmacocinéticos que caracterizan el comportamiento de la teofilina para este sujeto, y calcule la dosis de carga que se necesitaría para alcanzar una concentración plasmática de 14 miligramos por litro y una velocidad de infusión que le permita mantener esta concentración. O sea, tenemos una dosis de carga en el fondo, que tiene por sentido ocupar el volumen de distribución
y alcanzar rápidamente la concentración, y una velocidad de infusión entonces que le permita mantener esta concentración. ¿Ya? Esa es una opción. Hay razones a veces que la evaluación clínica hace que la posibilidad de un bolus no sea factible, ¿ya? Porque hay alguna razón de seguridad del paciente, porque el paciente tiene posibilidad de producir alguna reacción en el sitio de la inyección y es mejor pasarla más lenta en forma de un bolus, etc. ¿Ya? Esa es otra opción. Y en ese caso, uno previamente determina el tiempo en el cual quiere pasar esa infusión rápida, y con eso llega a la concentración que quiere, e instala, una vez que termine esa infusión rápida, instala la infusión normal o lenta, ¿ya? Para mantener esa concentración, ¿ya? A partir del cálculo hecho en... perdón, aquí debería decir en A, ¿ya? A partir del cálculo hecho en A, usted debe materializarlo incorporando una dosis de fármaco en suero fisiológico. El paciente recibirá el tratamiento durante 2 días antes de ser evaluado nuevamente, y cada día recibirá 1 litro de suero. ¿Ya? Especifique qué cantidad de fármaco va a poner en el suero y a qué velocidad lo va a ingresar para alcanzar el objetivo terapéutico. Y después ya vienen algunas preguntas que están más específicamente pensando en cambios. En este caso, ¿qué pasa si hay un paciente que tiene una función de eliminación disminuida? ¿Ya? Y esto, ¿se acuerdan que ya lo vimos al inicio cuando estuvimos viendo los conceptos generales? ¿Qué pasa si con el estado estacionario, si disminuye el clearance en el fondo? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario, etcétera? ¿Ya? Entonces, en este caso, en la pregunta A, ¿cómo es la resolución de esta parte de la pregunta A? ¿Ya? ¿Qué modelo van a aplicar? El modelo de bolus intravenoso, ¿no? Bolus intravenoso, ¿no es cierto? Si este es un modelo de un compartimento, entonces les tendría que dar en una función monoexponencial, ¿no es cierto? O si lo grafican en coordenadas semilogarítmicas, una línea recta, y de esa línea recta van a poder obtener K y por lo tanto la vida media, ¿ya? Y del origen del intercepto en cero van a poder obtener el volumen de distribución, ¿ya? ¿Tuvieron algún problema de cálculo en esa parte? Aquí está graficado. Vamos a graficarlo en coordenadas semilogarítmicas, mejor. O sea, perdón, en coordenadas... está abajo, perdón. Aquí está graficado haciendo una regresión exponencial, ¿no es cierto? Y les da esta ecuación, donde de aquí obtenemos K, que es 0,1665, hora a la menos 1, C0, que es 15,5, y de C0, la dosis dividido por C0 es el volumen de distribución, y recuerden que la dosis es el 80% de lo que administramos, porque administramos como aminofilina, ¿ya?
La dosis de carga fue 550 miligramos administrado en forma de bolus, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto multiplicado por el 80% da una dosis de 440 miligramos. Y con eso se obtiene el volumen de distribución y de ahí K y BD y tenemos el clearance. Recuerden siempre las unidades, ¿ya? Las unidades son súper importantes porque si no, quedamos en el aire. Por ejemplo, 0,1665, ¿qué cosa? Hora a la -1, minuto a la -1, día a la -1, porque las vidas medias de los fármacos, dependiendo del fármaco, tienen magnitudes muy distintas, ¿ya? ¿Profe? Entonces, sí, dime. ¿Cómo lo del 80% de teofilina para la dosis? ¿Cómo yo sé eso? Eso lo tendrían que haber buscado en un texto. Ah, ya. Pero ¿Ya? si yo tuviera que enfrentar este ejercicio en un control o algo así, ¿esto me lo deberían dar, ese dato? Claro, ese dato te lo tendríamos que dar. Exacto. Ya. ¿Ya? Te lo tendríamos que dar. Y hay varios casos donde los medicamentos ocurre esto, de que la dosis al final es el 80% de algo o el 70%, por decir algo. Claro, lo que pasa es que en este caso la sal, ¿no es cierto?, está formada por o sea, el elemento que forma esta sal tiene un peso molecular que es bastante grande, ¿ya? Muchas veces, pero en general, ¿no es cierto?, cuando uno ve las dosis de los fármacos, ¿no es cierto?, normalmente la dosis lo que interesa es la dosis del activo, ¿ya? Y lo que uno va a monitorizar es el activo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ver cuál es el activo, ¿ya? Si el activo es la sal completa, fantástico, ni un problema. Pero en este caso no es. Y lo que se monitoriza es teofilina. Entonces por eso había que buscar, ¿ya? Ya, profe. Entonces va como más o menos el cálculo como por los pesos moleculares, algo así. Exactamente, exactamente, exactamente. Cuando uno mira la estructura de la aminofilina y le resta en el fondo la estructura de la teofilina, se da cuenta que el 20% es de la sal y el 80% es de la molécula de teofilina. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. ¿De qué? Entonces hay que hacerlo con el activo. Entonces el activo en realidad son 440 miligramos de dosis. ¿Ya? Y ahí entonces ustedes hacen esta curva, ¿no es cierto? Hacen su regresión y obtienen la ecuación donde saben que ya está en el bolus, ¿no es cierto? Ya en el seminario anterior lo vieron que esto era C0, ¿no es cierto? El intercepto es C0, la concentración teórica que alcanzaría el bolus a tiempo cero, y 0,166 es la constante de velocidad de eliminación. Entonces, a partir de ese cero obtienen la dosis dividido por C0 les da el volumen de distribución, de la pendiente obtienen K, de ahí obtienen el clearance. ¿Ya? Y entonces cuando les proponen una dosis de carga ahora para llegar a una concentración de 14 miligramos por litro, ¿no es cierto?, tienen que calcular, recuerden, la dosis de carga, lo que ustedes pretenden hacer es ocupar el volumen de distribución para generar rápidamente una concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, por lo tanto? Multiplicar la concentración que quieren alcanzar por el volumen de distribución. Y el volumen de distribución son 28,4 litros, porque recuerden que se los dieron, en este caso, el dato inicial estaba en litros por kilogramo de peso, porque era un dato de literatura, ¿ya? Pero acá ustedes están calculando el volumen de distribución para el sujeto completo, ¿cierto? Entonces, eso les da 400 miligramos, porque 397,6, 400 miligramos de teofilina, y que como aminofilina son 500 miligramos. ¿Ya? Y la velocidad de infusión, ahora que hay que poner para mantener ese nivel de 14 miligramos por litro, entonces son, la concentración en estado estacionario es la concentración objetivo, ¿no es cierto? Es K0
que ustedes quieren obtener, K0, que es lo que tienen que administrar, es la concentración que quieren obtener por el clearance, o sea, por K por BD. ¿Ya? Eso lo sacan de las fórmulas de la infusión intravenosa. ¿Ya? Aquí está en teofilina y en aminofilina, y en qué unidades, en miligramos por hora. ¿Ya? Y en el caso que quieran hacer una infusión de media hora, ¿ya? Que es la otra opción para no poner el bolus, entonces tienen que calcular, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de infusión? Entonces, voy a tratar de exportar por aquí espérenme un segundito. Ya. Entonces, lo que nos están pidiendo es que nosotros calculemos esta velocidad de infusión que tenemos que poner durante media hora para alcanzar la concentración plasmática que queremos, que es de 14 miligramos por litro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Esta es nuestra incógnita. Nosotros sabemos que esto es 14 miligramos por litro, K y BD lo tenemos, y este tiempo de acá es media hora. ¿Ya? Media hora. Entonces nos va a dar la velocidad de infusión, ¿ya? Que nos va a dar en miligramos, por las unidades que tenemos acá, nos va a dar en miligramos por hora. Y que para no generar ninguna confusión, nosotros las vamos a transformar en 13,8 miligramos por minuto. ¿Por qué? Porque la instrucción que uno tiene que dar claramente en el informe para que el servicio de enfermería prepare la infusión es cuánto fármaco hay que administrar en el suero, en un suero, para que ingrese todo en 30 minutos. ¿Ya? Entonces a mí me interesa que ese valor sea la cantidad de fármaco que tengo que ingresar en los 30 minutos. O sea que si yo tomo este valor, ¿ya? Y si yo tomo 13,8 y lo multiplico por 30 minutos, ¿cierto? Me va a dar que tengo que poner 414, o sería lo mismo que haber dividido esto por 2, ¿no es cierto? Miligramos en el suero para perfundir todo en 30 minutos. ¿Ya? Si yo hago eso, y el servicio de enfermería prepara un suero pequeñito en este caso, porque pues, lo va a perfundir solo en 30 minutos, y le agrega 414 miligramos en el suero, ¿ya? Entonces, para perfundir en 30 minutos que ingrese eso, entonces yo voy a generar la concentración de 14 miligramos por litro en 30 minutos. Y después se sigue con la infusión, que es la misma anterior, ¿no es cierto? La velocidad de infusión anterior, que es la infusión normal, ¿ya? Entonces los escenarios que tengo son una infusión, ¿no es cierto? Que va a durar un cierto tiempo, una infusión que va a durar hasta llegar al estado estacionario, y por lo tanto voy a calcular su velocidad de infusión cuando ya estoy en el estado estacionario, ¿no es cierto? Entonces son dos escenarios distintos. De infusión. De bolus era uno bolus y una infusión. Y de infusión, una infusión
rápida, que no va a llegar al estado estacionario, y después la infusión normal o lenta, que es la que sí llega al estado estacionario. Entonces, poniéndome en esos escenarios, entonces yo sé cuáles son los modelos que tengo que aplicar. Si voy a llegar al estado estacionario, entonces aplico esta expresión, ¿ya? Para calcular el casero. Sé que tengo que llegar a 14 miligramos por litro y por el clearance me va a dar el casero. Si voy a generar una infusión más corta que no llega al estado estacionario, entonces el modelo es este y este tiempo va a ser el tiempo predeterminado. En este caso era media hora. Por ejemplo, en la vancomicina, ¿ya? Dependiendo de la dosis que uno administra en vancomicina, puede ir de 1 a 2 horas esa infusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vancomicina produce un síndrome que se llama el síndrome del hombre rojo, ¿ya? Y que por eso no se puede poner en forma de bolus, y hay que ponerlo en forma de infusiones cortas. Entonces, esa infusión corta, dependiendo de la dosis, se puede poner un poquito más rápido, sino más lenta. Si la dosis es más alta, por ejemplo, 1 gramo, hay que ponerlo a lo largo de 2 horas. Entonces, eso está predeterminado, ¿ya? Muchas veces los servicios clínicos tienen manuales farmacoterapéuticos que tienen resumidas todas estas características de los fármacos, ¿ya? Y uno, en base a eso, ¿no es cierto?, va generando estos protocolos. Entonces, esos son los escenarios, ¿ya? Los escenarios. Dudas en cálculos. Antes de volver a las preguntas. Dudas en cálculo. Profe, Sí. en la K que calculó al principio, ¿era necesario que fuese 0.1665? No, puse el valor que me dio, aquí, en esta expresión. Y acá me dio 0,166, ¿ya? O Claro, sea, yo ocupé el segundo. sí, Y 0,166. Sí, y eso te va a dar una pequeña variación a lo mejor en la vida media, no sé, pero no tengo me puesta dio una variación en la velocidad de infusión. Ahí es donde más se notó. Ya, ¿cuánto te dio? O sea, 66,1. Pero en el último ejercicio, cuando se usa ese valor, ahí es cuando cambia más en la D. ¿Pero de cuánto a cuánto cambia? No, lo que pasa es que en la D usted pregunta por las horas totales y a mí me dio 39,2. No sé cuánto le va a dar aquí a usted, pero quizá ande como por las 40 y tantas. Entonces, igual cambia un buen poco. Espérate, aquí no tengo puesta la vida media, la voy a poner aquí, ¿ya? ¿Cuánto me dijiste que te dio la vida media? Espérate, 0,166. Pero la diferencia es súper poca, 4,17, da 4,17 la vida media, 4,16. ¿Dónde estará la gran diferencia que dices tú? Ah, perdón, estaba muteado. En la D, profe, en la D de dedo, en esa parte del ejercicio. Ya, la D de dedo. Usted pide calcular un tiempo y ahí es cuando varía el tiempo por el que preguntan en esa parte. Ah, pero mira, si asumimos 7 vidas medias, por ejemplo, si asumimos 7 vidas medias, ¿cuál sería la diferencia? Espérate, voy a dejar de compartir ahí.
en la D. Aquí, si en vez de administrar una dosis de carga y se hubiese decidido administrar solamente la infusión y esperar hasta el estado estacionario, ¿cuánto tiempo habría demorado en alcanzarse? Sí, en esa. Es que ahí se usa la ecuación entera, ¿cierto? La ecuación grande entera. Ya, Y ahí pero- la K, o sea, la velocidad de infusión que pone 66,2 y 66,1, si hacen un cambio más o menos de unas cuantas horas, que claro, igual en valor es poco, pero en la práctica son 2 horas o 1 hora que igual o no afecta, no sé. No, porque, porque el valor de cuánto vas a o sea, en cuánto tiempo vas a alcanzar la concentración en estado estacionario depende de la vida media. Y si tenemos una vida media de... espérate. ¿Cuánto nos dio la vida media con las dos? Las dos la diferencia era muy poca, era Era de 0,01, era porque era una de 4,17 y la otra de 4,17, 4,16. 4,16 y 4,17, y eso te da una diferencia mínima, porque es 4, si asumimos, si nos ponemos bien puristas, ponemos 7 vidas medias, 4,16 por 7 son 29,12, y el 4,16 por 7, y el otro valor era ¿cuánto? 17. 4,17, 17 y 16 creo que era. ¿O claro, no? es 29,19, 29,12 y 29,19, o sea, prácticamente lo mismo. Ya, sí, puede ser en este caso, pero solo estamos mirando una pequeña variación en la velocidad de infusión. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo con un compañero hicimos el seminario y al ¿Ya? llegar a ese punto, las pequeñas diferencias de 1 o 2 decimales en varios puntos fueron las que nos dieron como valores muy distintos y entonces no sabíamos a la hora de la evaluación, por ejemplo, qué es lo que se va a tomar como correcto y qué no. Mira, el tema de las cifras significativas de las constantes es un tema que no es menor. ¿Por qué? Porque es difícil, digamos, es difícil tener una norma rígida respecto al número de cifras significativas. ¿Por qué? Porque si tu constante de velocidad es de 0,847 y tú pones 0,85, la verdad es que no va a haber una gran variación. Pero si tu constante de velocidad es de 0,012 y tú pones 0,01, la verdad es que ese 0,012 puede ser importante porque ya pesa bastante en el valor de la constante, ¿te fijas? Entonces no es solo un número de decimales hacia atrás, sino que es saber qué impacto puede tener. En este caso, el impacto es bastante menor, pero me da la impresión que ustedes lo que hicieron fue aplicar a lo mejor algo que no necesariamente era lo que les estaban consultando, porque la pregunta era muy sencilla, porque dice, ¿cuánto tiempo habrías demorado en alcanzar el estado estacionario? Y era cosa de multiplicar 7 por la vida media. Claro. Y después, ¿en qué te puede haber impactado eso? No sé muy bien en qué te puede haber impactado. Porque en el cálculo nosotros no lo hicimos así. Creo que ahí fue quizá un poco por no conocer cómo se hacía el cálculo, A lo mejor nosotros se aplicamos fueron la por un... fórmula completa. Nosotros no Ah, ya. aplicamos eso de las 7 vidas medias, sino que pusimos, ya bueno, entonces como son 14 y la velocidad de infusión y la K y el volumen de distribución, entonces tomamos todos esos factores y que tenían en sí pequeñas variaciones Ah, sí. ¿Sabes qué de pasa? decimales. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que la aplicación de la fórmula no te va a llevar a muy buen destino. ¿En qué sentido? En que el estado estacionario, en rigor desde el punto de vista matemático, se alcanza en el infinito. Claro. ¿Te fijas? Porque uno siempre llega a 99,99 algo del estado Sí, sí, estacionario. Entonces, si uno trata de despejarlo a través de la fórmula, uno se encuentra en un camino que muchas veces no tiene solución, porque la respuesta va a ser infinito. claro. ¿Ya? Entonces uno dice, en general, por ejemplo,
en general, cuando tú ves eliminación, por ejemplo, solamente un bolus y ves la eliminación, ¿no es cierto? En rigor, la curva es asintótica, por lo tanto, solo en el infinito va a llegar a 0. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿cuál es el infinito en farmacocinética? ¿Ya? El infinito es cuando hemos llegado a más del 99,9% de un proceso, y eso ocurre al cabo de 7 vidas medias. ¿Te fijas? Es la solución práctica para un problema matemático que te va a dar como solución el infinito. ¿Ya? Vale. ¿Vale? Ya. Entonces, nos queda tiempo, casi, nos queda muy poquito, pero repasemos esto que está acá en la... Están viendo esta diapositiva, ¿no? ¿Dónde están las preguntas? Sí, profe. Ya, perfecto. Quiero que igual vean esto. Miren, en la pregunta C, que ya les expliqué que dice el cálculo 8 en A, ¿ya? La velocidad de infusión dice la que nosotros calculamos, ¿no es cierto? Dice que al paciente cada día se lo van a poner durante un litro de suero, y ese litro de suero le va a durar 24 horas. O sea, hay que ajustar la velocidad de infusión para que le dure 24 horas, ¿ya? Eso si uno lo calcula, si lo calcula por, ¿cómo se llama? Los 1000 ml, ¿no es cierto? El litro de suero, en 24 horas, y después en 60 minutos, para ver por minuto, da más o menos 0,7 ml minuto. Y eso habitualmente se pone en la bomba de infusión, que pase a 0,7 ml minuto, ¿ya? Entonces, lo que hay que calcular ahí es cuánto fármaco va a necesitar el paciente para todo el día, ¿ya? Y ese se incorpora en el suero, ¿no es cierto? Y como ya viene como solución acuosa, solamente se diluye, se inyecta en el suero, y ahí la enfermera lo que hace es ponerlo en la vía correspondiente y programar la bomba para que se administre a lo largo de 24 horas, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y la pregunta C, entonces ya más o menos ¿se acuerdan que lo habíamos conversado al inicio? Que el valor de, si en realidad tuviese una eliminación disminuida que afectara entonces al fármaco, el valor en estado estacionario aumentaría, ¿no es cierto? Porque disminuye el clearance, ¿ya? Y como la vida media sería más alta, porque se demoraría más en eliminarse, por lo tanto el fármaco permanecería más tiempo en el organismo, entonces necesitaríamos más tiempo para alcanzar el estado estacionario, ¿ya? Entonces, en vez de, no sé, si disminuye la vida media, si aumenta la vida media, por ejemplo, de 4 a 6 horas, entonces ya no nos vamos a demorar 28 horas en alcanzar el estado estacionario, sino que 42. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener presente en el tema clínico. Yo creo que les he insistido bastante en el tema clínico porque es la gran aplicación que tiene esta forma de administración de fármacos. ¿Alguna duda que les quede? Profesora, no sé cómo hizo el C, como que me perdí el C en calcular. ¿Qué fue lo que hizo para saber? Como que, o sea, sé que por 24 horas porque dijo un día, pero lo demás no sé cómo. En el suero. Sí. Ya, esta es la aplicación práctica del tema, pues, o sea, ¿qué hago yo con todos estos cálculos? ¿Ya? Uno tiene calculado la velocidad de infusión, ¿ya? Tiene calculada la velocidad de infusión. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que era? Eran 66, creo, miligramos por hora. ¿No? Ya. Entonces, a nosotros nos dicen que el médico quiere que a este sujeto se le administre esta dosis antes de ser evaluado nuevamente, esta velocidad de infusión durante 2 días, ¿ya? Y que viendo toda la carga de líquidos que se le pone al paciente para mantenerlo hidratado, etcétera, se le va a poner en 1 litro de suero fisiológico,
y ese litro de suero fisiológico le tiene que durar un día, o sea, hay que perfundirlo durante un día. Entonces, nosotros sabemos que tiene que ingresar 66 miligramos por hora, por lo tanto, en un día, ¿cuánto tiene que ingresar? 66 por 24 horas, ¿cierto? Ya. Esa cantidad de fármaco la tenemos que ingresar, la enfermera la va a ingresar, salvo que uno lo esté preparando en la mezcla de la central de mezcla intravenosa, que ahí sí que lo hacemos nosotros los farmacéuticos, ¿ya? Esa cantidad de fármaco, que son 66, entonces por 24, que son exactamente 66 por 24, son 1584 miligramos, que probablemente van a ser 1600, ¿ya? Para redondear a un valor, lo más cercano, digamos, pensando en las formas farmacéuticas y todo, lo más fácil de medir, ¿ya? Esos 1600 miligramos hay que ingresarlos en el litro de suero, ¿ya? En el litro de suero. Ahí tienes la cantidad de fármaco que tienes que ingresar a lo largo del día, ¿ya? Entonces, la idea es, ¿cuál es la velocidad con la cual tú vas a gotear, a infundir el suero para que ese litro te dure todo el día y por lo tanto la velocidad de infusión se mantenga? Entonces tú dices, el día tiene 24 horas, por lo tanto, si tú dices 1000 ml, que es el litro de suero, ¿no es cierto? Dividido por 24, te da 41,67 ml por hora, pero normalmente las bombas de infusión están programadas por minuto, y cada hora tiene 60 minutos, la divides por 60, y exactamente eso te da 0,694, o sea, 0,7 ml por minuto. Entonces la enfermera recibe, por ejemplo, de la central de mezcla intravenosa, recibe el suero listo, el litro de suero, y sabe que lo tiene que perfundir a 0,7 ml en minuto, y que eso le va a durar un día, y que con esa perfusión le va a estar ingresando por hora al sujeto 66 miligramos. Ah, ya. Sí, ahora sí. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Ya, ok. Esa es la Muchas aplicación práctica. ¿Y por qué yo seleccioné malévolamente esta pregunta? Porque es una pregunta que normalmente se enreda muchísimo, y es una pregunta, digamos, solo de ir pensando cómo se va a ir aplicando, ¿ya? Si te fijas, si uno piensa cómo se va usando, entonces es fácil darse cuenta cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo, ¿ya? Sí, porque lo leí y no entendía ¿No nada. No, como entendiste? que, no, mejor paso a paso. Ya, esa es la explicación, ¿ya? ¿Te quedó claro? Sí, profesora, gracias. Perfecto, perfecto. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo mientras tanto, no se Yo tengo una vayan. duda, Sí, Belén, dime. pero es chiquitita. Lo que pasa es que en la pregunta de la vida media, ¿Sí? al final tomamos 5 o 7 vidas medias, o qué valor para calcularla, la D. Mira, y como les explicaba recién, en las pruebas nosotros habitualmente les sugerimos qué número de vidas medias tomar, porque como hay una diferencia de criterio entre lo que se usa en clínica y lo que se usa en farmacocinética básica, nosotros habitualmente les ponemos, tomen 7 vidas medias o 5 vidas medias. Ahora, si no te la decimos, toma 7 para irte más segura, y si decides usar 5, por ejemplo, especifica lo que usaste 5 y por qué. Por ejemplo, si era un caso muy aplicado en clínica, es probable que uno diga, bueno, aquí sería mejor, pero nosotros nos preocupamos en general en las pruebas de ponerles cuánto queremos que usen, ¿ya? Para irte, como te digo, a la segura, siempre ocupa 7 mejor, ¿ya? Ya. Ya. Gracias, profe. ¿De qué? No se vayan porque estoy asegurándome de tomar la asistencia, por si falla cualquier cosa del Zoom en el... Me falta una página nomás, espérenme un cachito, ¿ya?
Ya. ¿Estamos listos entonces, ya? Chiquillos, ha sido un gusto estar con ustedes. La prueba ya va a estar disponible ya luego, o sea, ahora. Y nos vamos a ver después en unas clases más, ¿ya? Que tengan un buen día. Chao, Gracias, que esté bien. profe, igualmente. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, Que profe, estén gracias. bien, que estén muy bien. Gracias, profesora, igualmente. Ya, gracias.